día iba yo dirigiéndome hacia Panamá a una reunión de trabajo. Acababa de pintar mi carro, todo era nuevo. Iba yo muy contento, pero la reunión que iba a enfrentar era bien difícil y los resultados iban a ser duros para mi vida y para la vida de un amigo. Pero yo iba solo, decidí tomar por la carretera forestal. Y como me gusta estar en la presencia de Dios, mi hermano Dani Berríos en ese tiempo estaba en su apogeo y yo iba con mi carro y su equipo de sonido a todo volumen e iba escuchando la alabanza de Dani Berríos, cuando de repente me estrella un busito colegial más adelante en la zona más urbana. Me choca un busito colegial. Dios puso en mi corazón, yo ni siquiera me bajé. La frase que dije ese día fue: ¿estás bravo? Porque yo estoy alabando a Dios. Bueno, yo voy a seguir alabando a Dios. Y yo subí el volumen de mi carro, que ya tenía un equipo de sonido, y empecé a alabar porque ya venía en la presencia de Dios lleno ese día. Así que no iba a dejar la presencia de Dios por enfrentar una discusión innecesaria. Hermanos, nunca bajé, nunca puse un pie afuera antes de que ese señor se acercara a mí buenos minutos después y me dijo: hermano, este es un busito colegial. En realidad yo reconozco que yo tuve la culpa. Ya conversé con el taller donde vas a llevar tu carro. Yo soy un hombre responsable. Me dio su cédula en aquellos días. Tenía una cámara en el carro porque todavía no estaban los celulares inteligentes. Le tomé una foto de la escena. Cuando terminé la reunión me dirigí al taller y mi auto lo repararon. Nunca salí de la presencia del Señor, y eso es muy importante que nosotros hagamos, porque el Señor va a alterar siempre tu atmósfera para afectarte, porque sabe que fuera de la atmósfera de Dios tú eres vulnerable. Amén. Y esto es lo que nos relata la palabra del día de hoy, que Dios comparte conmigo para ustedes. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Dios nos comparte una historia que ya ha sido compartida pues muchas veces, bien conocida por todos, y cada predicador usa un enfoque distinto para ella, pero básicamente se juzga a la persona, o el aspecto que se resalta a la persona es la falta de atención, el afán y cosas como esta. Pero hay muchas cosas en esta historia. Dice la palabra del Señor así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como decía, muchas personas consideran el afán de Marta y ven ese detalle y se exalta, y cierto, Marta estaba afanada. Pero yo quiero llevarla bajo un enfoque diferente, no sin obviar el afán, que es malo, porque también hablaremos de eso. Pero el enfoque diferente que quiero tocar es que cómo Dios cuida los detalles de cada uno de nosotros. Resaltó la acción de María al estar ella escuchando la palabra. Ella no rechazó la presencia, ella prefirió la presencia, y ante toda situación lo mejor es la presencia. Tal vez tú, como persona nueva que visitas la iglesia, podrás decir: esta palabra es para mí porque no estoy delante de Dios, para mí porque estoy afanado. Pero muchas veces también habemos líderes de la iglesia que estamos afanados porque las cosas salgan bien, porque venga un evento, una situación, y estamos afanados y queremos que todos salgan bien, y se nos olvida el detalle más importante, que es estar en conexión con Dios. Y eso era lo que Jesucristo quería en esta palabra que le daba a Marta. Qué bueno era que Marta estaba preparando y que fuese anfitriona. En aquel tiempo Jesús estaba visitando los diferentes pueblos, las diferentes ciudades, predicando el evangelio del reino. Pero precisamente como era el evangelio del reino, había un orden. El reino necesita primero que tú estés en su presencia, que tú le prestes atención. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo principal que quiere es que tú prestes atención, porque como la palabra dice, Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y sin Él nada podemos hacer.
Así que Jesús destacó en este caso la acción de María, porque María estaba a sus pies recibiendo la palabra. ¿Por qué María tomó esta decisión? ¿Y por qué Marta también tomó la decisión de servirle? Porque habían escuchado todos los milagros que Jesús había hecho en las otras ciudades. Y sabemos que la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero este segundo oír tiene algo especial. El segundo oír habla de entender. Así que el entender viene por la palabra de Dios. Habla de revelación. La palabra se nos revela y se va abriendo nuestra mente cuando nosotros la recibimos de Dios y Dios empieza a tratar nuestra vida y podemos, por eso es que esta palabra en especial tiene muchos enfoques de verla, porque Dios va revelando al predicador lo que quiera hablar a su pueblo ese día. No significa que se invalida lo demás, no. En esta palabra Jesucristo manifiesta su amor porque Él prefería la atención de María, que estaba a sus pies recibiendo un evangelio poderoso que venía a cambiar el mundo entero, y no estaba deseoso de la atención de Marta, no por lo menos ese tipo de atención. Él quería atender la atención de su presencia, porque la presencia iba a cambiar la vida de Marta. Ahora, muchas veces Dios, como hoy domingo, llega a nuestras vidas para que nosotros escuchemos su palabra. Pero Dios sabe que hay cosas que van a pasar en el futuro. Y eso es lo que pasaba en esta escena. Dios sabía que en la familia de Marta venían cosas difíciles, venían momentos difíciles, venía la tragedia a visitarlos. Pero Marta y María no lo sabían y Jesús no se lo tenía que decir. Pero su presencia era para darle consuelo, era para darle fortaleza. Entonces nosotros en una situación difícil, alegre, aunque estemos en una situación difícil, lluvia, trueno, relampaguee, el mejor lugar donde podemos estar es en la presencia de Dios. Nosotros somos humanos, nuestro poder, nuestro alcance es finito, pero el de Dios es infinito. Nosotros somos poderosos como cristianos, pero poderosos en Él, poderosos en Él. Así que esto era lo que Él estaba diciendo a Marta. Recordemos que la palabra dice en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El escritor en Hebreo nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Habían dos cosas que estaban sucediendo en la vida de Marta ese día. Marta estaba ansiosa. Su ansiedad se debía a su buena intención. Ella estaba ansiosa. ¿Qué es la ansiedad? Una alarma descontrolada y alterada de la realidad. Quien está ansioso no piensa adecuadamente. Quien está ansioso le presta detalles. ¿Qué hace la ansiedad? Un problema pequeño te lo hace grande. El que está ansioso, ella veía que su hermana no la estaba ayudando y que al final lo que ella estaba preparando no iba a quedar tan bien como las expectativas de ella querían. Así que ella, siendo la hermana mayor, que además como hermana mayor estaba acostumbrada a dirigir a sus hermanos, a Lázaro y a María, ella quería dar las órdenes. Pero por el conocimiento de la palabra que tenía Marta, ella se limitó y se sometió y le pidió a Jesús que interviniese en la situación. Pero cuán difícil es cuando nosotros creemos que tenemos la razón y Dios nos da una respuesta que, además de ser cierta, para nuestra situación, no tanto para nosotros, es desfavorable. Y peor si esa palabra es delante de las demás personas. Jesucristo le habló acerca que la buena parte de todo lo que estaba sucediendo la había escogido María, había sido más sabia. Así que la palabra que le estaba revelando, María sí estaba en la capacidad de recibir. También estaba el afán. El afán hace que en nosotros, dentro de nosotros, se dispara una hormona que se llama el cortisol, que produce tensión muscular, resultando en un sueño no reparador. O sea, aunque duermas, no descansas. Agotamiento físico, cambios de humor, inflamación de colon, problemas digestivos, dolores de cabeza. En las mujeres produce alteraciones menstruales. Amén. Ovarios poliquísticos. El alto nivel de cortisol en sangre dentro de la célula ocasiona retención de grasa. Por eso que a veces también nos ponemos gordos, por esa ansiedad y ese afán que tenemos, porque nos hace comer. Jesús quería evitarle, al igual que quiere evitarte a ti y a mí, ese afán y eso que te hace pensar que las cosas no van a tener solución o que están dentro de tu rango de alcance.
sí están dentro de tu rango de alcance, pero del rango de alcance de tus rodillas, no del rango de alcance del movimiento físico que tú tienes. Las cosas primero están dentro del alcance de tus rodillas, pero estamos acostumbrados a un liderazgo autocrático, a un liderazgo de que yo solo hago las cosas, de que yo puedo hacerlo. Aún a nosotros que estamos en Cristo y tenemos años, a veces nos cuesta dejar que Dios se encargue de las cosas. Nosotros, a través de la oración, darle acceso a Dios a las cosas de nuestra vida, se nos hace difícil. Así que esta palabra no es para el recién convertido, no es para el que está en Cristo solamente, sino es para todos. También es para el liderazgo de la iglesia. A pesar que hagas lo que hagas, Dios te extraña en su presencia. Eso es lo primero que Dios quiere que tú tengas claro, que en su presencia todo es posible. Por ahí se inicia. Me regalan un poco de agua, por favor. Ah, sí, ve. Hasta con limón tienen, dice. Permiso. Amén. A veces es difícil cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios que las personas crean en nosotros. Uno, por el antecedente que tienen nuestro. Dos, porque este tiempo es tan difícil que todo lo dudamos. Mucha gente se levanta, es cristiano, es líder y luego nos traiciona. En la política pasa lo mismo, pero Dios es tan bueno, tan detallista, que a Jesús no le pasó diferente. ¿Cuántos en su familia tienen una relación difícil con sus hermanos? Eso sucede y vienen del mismo vientre. Para Jesucristo no fue diferente. Dice la palabra de Dios que estando con sus hermanos se venía a la fiesta de los tabernáculos. Y los hermanos, diciéndole, querían que Jesús bajara y fuera a la fiesta e hiciera todos esos milagros que él hacía. Juan 7, del 1 al 8 dice: después de esto andaba Jesús por Galilea, no quería andar por Judea, porque los judíos lo buscaban para matarlo. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Por tanto le dijeron sus hermanos de sangre, por decirlo así: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, pues ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el de ustedes siempre está presto. Ustedes siempre están apresurados, porque ustedes no conocen el propósito del Padre. Pero tú y yo, que venimos a la iglesia, que nos congregamos, sabemos cuál es el propósito del Padre, qué Dios quiere hacer con nuestra vida. Aunque no entendamos el proceso o la situación que estamos enfrentando, podemos cambiar esta palabra proceso por oportunidad de mejora. Si nosotros recibimos la información de forma crítica, si recibimos la situación de forma de que nos trata de apagar, de que nos trata de bajar, nuestra mente no va a tener la oportunidad de procesar que hay una oportunidad que se nos está presentando. Cuando cayeron los muros de Jericó, se presentó una oportunidad para el pueblo y Dios le dio las estrategias en medio de la oración y le dijo cómo iban a hacer. La solución humanamente parecía ridícula, pero Dios derribó los muros de Jericó. Entonces la situación que se presenta en tu vida, el problema, el afán, la economía, vienen tiempos difíciles, hermano. ¿Por qué Dios escoge esta palabra para hoy? Nosotros escuchamos ahora mismo en la noticia, vean, no solamente de los pastores. El pastor Edwin Álvarez hace unos meses atrás predicaba y decía de que vienen meses más adelante, como agosto por ahí, en que vienen situaciones difíciles en cuanto al alimento. Y la noticia ya lo está anunciando. Vienen tiempos difíciles para nosotros. Estamos oyendo todo lo que la palabra nos ha manifestado. Hermanos, la murmuración no escapa de Dios. La Biblia dice que en el Génesis el diablo se presentó y murmuró a los oídos de Eva, y después se unió a Adán, y todo lo que ha venido como consecuencia de eso es producto de la murmuración. Los hermanos de Cristo también hicieron lo mismo. Murmuraron, pusieron en duda la obra que Dios estaba haciendo en la vida de él, a pesar de ver manifiestos los milagros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque exista murmuración, no pares. Sigue moviéndote, porque la murmuración nunca jamás ha detenido la obra de Dios. Dios ha seguido avanzando. Ahora, mucha gente dice:
yo creo en Dios porque he visto las manifestaciones, las cosas que se han ido dando. Seguramente en el arca de Noé había mucha gente tocando con desespero porque entonces estaban viendo. Pero tú como cristiano, tú como hijo de Dios tienes la oportunidad de ver antes que las cosas sucedan, porque ya están escritas ahí en el libro que es la palabra del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Hay varias cosas en el marco de la familia de Dios. Una es que Jesús amaba a la familia de Marta aún antes de que ellos la conocieran, ya que esta familia tenía una acción fundamental en el camino de Cristo. La palabra dice que Dios nos conoce y nos predestina para grandes cosas. Lo que dañamos ese destino somos nosotros con nuestra testarudez. Pero Dios nos predestina, y había una obra grande que iba a hacer la familia de Marta para el servicio de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Así que Dios los amaba, tenía una buena relación. Así que Dios visitó la casa de Marta. Así como tú vienes hoy y visitas físicamente hablando la casa de Dios, que al final eres tú mismo porque tú eres la iglesia, nos congregamos como hermanos y sabemos que tenemos un privilegio porque Dios dijo que donde habitan 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. Entonces estamos en la misma situación que Marta. Jesús está aquí hoy y nosotros estamos reunidos con Él. Así que cualquier pensamiento que tú tengas, iglesia, en este momento, levanta tu mano, iglesia. Hagamos así, traigámoslo cautivo a la obediencia a Cristo. Cautivo a la obediencia a Cristo. Somete tu pensamiento a Cristo, porque cualquier situación que tú tengas, Dios la puede resolver. Si te vino a visitar es porque tiene un propósito grande contigo. Si te permitió venir a visitar la iglesia hoy es porque tiene un propósito grande contigo. No te pierdas la oportunidad. El otro aspecto es que ellos tenían un corazón dispuesto a servir, por lo cual le brindaron hospedaje a Jesús de la mejor manera que Marta podía. Marta no era mala, lo hizo de la mejor manera que Marta podía. Ahora, Marta tenía conocimiento en la palabra de Dios. Eso también lo vamos a ver. Lo bueno de este conocimiento que Marta tenía es que la impulsaba, la dejaba en algún momento dado aterrizar en la verdad, pero su afán no la dejaba soltar el conocimiento que tenía para ponerlo en práctica. Amén. Había un acontecimiento por suceder que ellos no sabían, una tragedia que les iba a visitar, y Jesús quería tratar con ellos para ayudarles, pero para Marta era difícil. De aquí en adelante, iglesia, quiero que te enfoques en la personalidad de Marta. El mundo está en crisis y sabemos que estos días que han de venir no son para matarnos a nosotros. La Biblia dice que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y tenemos que cuidar eso. Algunos días después, dice que Jesús sigue dando la palabra. Pasó la escena del encuentro en la casa de Marta. Jesús sigue dando la palabra en los pueblos, y ahora Jesús recibe una noticia donde le decían que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús, tranquilo, sabiendo todo lo que venía, le dijo: esa enfermedad no es para muerte. Y siguió haciendo su obra. Cuando pasan 4 días, regresa Jesús, va al lugar. Ya le había dicho a sus discípulos que Lázaro dormía, y ellos decían: ¿cuál es el afán por regresar si allá te quieren matar? Allá hay gente que por los milagros que tú hiciste te quieren matar. ¿Por qué quieres regresar? Pero no entendía que el dormía que Jesús le hablaba era acerca de que Lázaro, tengo que ir a despertar a Lázaro porque duerme, pero era porque Lázaro estaba muerto. Jesús no llegó ni al primero, ni al tercero, ni al cuarto día. Sus razones tendrán. Por ahí hay muchas teorías que pueden ser ciertas. Lo cierto es que lo importante no es la teoría. Lo importante es que Dios tenía un propósito en la vida de Marta y María a través de ese acontecimiento. Hemos estudiado, algunos dicen que en aquel tiempo existía la creencia de que el espíritu tenía hasta 3 días para regresar al cuerpo. Así que dicen que si Jesucristo hubiese regresado antes del 4.º día, el milagro de la resurrección de Lázaro se lo iban a atribuir a la superstición que ellos tenían y no a Cristo. Es un estudio, una creencia que ellos tenían. Pero ¿cuántas veces nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios les refutaba sus creencias a través de hechos? Nosotros vemos el milagro de la sanación de Jesucristo a través de la saliva. Hablamos acerca de ese milagro, pero ellos tenían la creencia en aquel tiempo
que el primogénito tenía la capacidad de sanar con saliva. Así que, ¿qué pasaba cuando venía un patriarca y moría y se iniciaba la reclamación de la herencia? Dice que ellos buscaban a los primogénitos de cada, tenían varias mujeres, así que buscaban al primogénito, buscaban a un leproso, y el que tuviese esa saliva sanadora, pues ese era el que iba a recibir la mejor parte de la herencia, porque era el primogénito. Así que Jesús, que se preparó no solamente en las cosas que tenía que ver con Dios, sino con las cosas de los hombres, porque todo durante el crecimiento de Jesucristo, Él se preparó en todas las cosas. Recordemos que a los 13 años ya Él debatía con ellos. Como Él se preparó en todas las cosas, el estudio dice, sí, ellos creen esto. Bueno, en su propia creencia, a pesar de que los escribas y fariseos, Dios sabía que iban a endurecer su corazón y de que ellos no lo iban a aceptar, de todas maneras le iba a dar una prueba, le iba a dar una muestra que iba a ser referencia para los hijos. Así que Jesucristo llega y sana con saliva en diferentes ocasiones, en la palabra, no solo en una, lo hizo en varias ocasiones. Sanó con saliva para demostrarle que Él era el primogénito, pero no un primogénito humano, primogénito del Dios Todopoderoso, aquel que puede hacer posible todas las cosas. Y ni así le creyeron, iglesia, imagínate, santo, Dios es tremendo, ni así le creyeron al Señor. Así que no te preocupes, iglesia, si no te creen. Dios sabe exactamente, Cristo sabe exactamente por lo que estás pasando. Dice la palabra, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a Jesús. Él no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en su casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado deprisa, la siguieron. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró y le dijo una frase: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso fue lo que hizo María. Sin embargo, cuando Jesús habla con Marta, le dice, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé, esa es Marta, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mire la diferencia. Marta era respondona. Por eso le hablo de que Marta conocía la palabra. A Marta se le había revelado la palabra. Ella conocía, la podía revisar. Pero a diferencia de María, ella le dijo el mismo argumento inicial. Dios le da la revelación a Marta, pero nuevamente su afán y su desesperación no le dejan saber quién es el que está con ella a su lado. Iglesia, hoy tenemos el privilegio de estar al lado de la misma persona que estuvo al lado de Marta. Hoy tenemos el privilegio de estar al lado de la misma persona que se montó en la barca. Aquella persona que por saber su identidad se quedó dormido, y ellos no creían en el milagro, estaban desesperados. No podemos caer en lo mismo. Lo hermoso de la palabra de Dios es que Dios no oculta nada acerca de sus siervos. Dice lo bueno y dice lo malo. En la Biblia no está escrito que David era perfecto, está escrito los pecados de David también. Pero está escrito que David estaba en la presencia de Dios. Me gusta una canción del hermano Jeffrey Donaldson que dice, o creo que es Alexis Donaldson que canta esta canción, que dice, lo que no ven es que yo corro a Dios en mi debilidad. Me acerco a Dios y nuevas fuerzas Él me da. Si eres pecador, si en tu vida hay mucha gente que te pueda señalar por el pecado, eso no debe pararte. Nosotros tenemos un Dios que murió por el pecador. Es más, la revelación que Dios daba era más fácil aceptada por los pecadores que por aquellos que conocían la ley. Eras más aceptada. ¿Saben por qué? Porque aquellos escribas y fariseos, ellos tenían un trabajo ante la comodidad.
La iglesia dictaba las órdenes y estos fariseos venían a traerle las órdenes. Los escribas apuntaban y le decían: esta es la ley, no la sabemos. Los fariseos venían y trataban de parársela al pueblo, pero eran como los políticos de nosotros hoy día. Trataban de decir cosas que no fueran ni muy malas para el pueblo ni muy malas para el gobierno, porque al final estaban comiendo del gobierno. Así que ellos arreglaban las cosas, y por eso Jesús le decía: hipócritas. Por eso es que era duro con ellos, pero con aquellos que habían pecado, Él le daba salvación y le daba la sanidad que ellos necesitaban. Somos pecadores, sí. Si eres pecador y estás a punto de iniciar una nueva etapa en tu vida, dale la oportunidad a Cristo. Empieza con Cristo, porque Él toma a los viles menospreciados para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿Cuántas veces procuraron matar a Jesús? ¿Cuántas veces procuraron matarlo? Pero no podían, porque así como Él le dijo a sus hermanos, el tiempo no ha llegado. Y Jesucristo jamás se escondió de ellos. Sabemos en medio de este proceso que Jesús hizo el milagro. Sanó a Lázaro. Aquellos fariseos y aquellas personas que no creían presenciaron el milagro, vieron llorar a Jesús, vieron dar la orden de que quitaran la piedra de la incredulidad, la piedra que detenía el milagro que Jesús iba a hacer, o que humanamente pretendía detener el milagro. Pero Jesús no se dejó parar por eso, sino que Él simplemente dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro estaba muerto. La Biblia dice que el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro estaba muerto, pero Él pudo darle una orden que trascendió la vida y la muerte, y pudo traer a Lázaro de muerte a vida. Tu situación no es difícil, hermano. Las situaciones humanas que nosotros vivimos no es difícil. Hay promesa divina para esa necesidad humana que tenemos, pero tenemos que accesar a esa revelación en la presencia de Dios. Es bueno el conocimiento que tenemos. ¿Cuántos Martas hay aquí? ¿Cuántas Martas hay en la mente de cada uno de nosotros? Porque tenemos conocimiento, conocemos la palabra, la manejamos, ¿sí? Pero ¿cuántos tomamos como María el tiempo de la humildad? Porque María también conocía. Si no, no se hubiese sentado en los pies del Maestro. Ella sabía que la palabra que le venía era una palabra poderosa, una palabra de revelación. Primera vez en mi vida que gano un caso sin tener ni siquiera que salir del carro. La presencia que había en el carro, el testimonio que les contaba, era tan buena. Mi hermano Dani Berrío me estaba dando tanta revelación en esa alabanza. Yo estaba pensando en lo que estaba a punto de presenciar en la reunión en mi trabajo, que no podía salir. Y ese señor simplemente llegó y dijo: ve al taller y arregla tu carro. No podemos poner en el lugar de Dios lo material. No podemos poner en el lugar de Dios la ley, lo que a nosotros nos gusta. No podemos poner delante de Dios nada. Entre Dios y nosotros no se puede interponer nada. Y aunque tú creas que lo que estás haciendo no está surtiendo efecto, el domingo pasado escuchábamos que las cosas que Dios te da y los procesos que Dios te hace pasar te dan legalidad en el mundo espiritual para poder hablar. Te dan legalidad, Dios te da acceso en ese mundo espiritual a través de las situaciones que tú vives. Porque si no la ganamos, si no la pasamos, entonces ¿cómo diremos que somos hijos de Dios? Hermanos, nosotros sabemos a través de la historia que el Dios que nosotros tenemos jamás rehúye una prueba, jamás rehúye una pelea. Y mientras más grandes son los retos, mejor. Más chiquito pone al contrincante. Ahí está David. Mientras más grandes son los retos, más chiquito pone al contrincante. Entonces, si tú en el medio de la situación te sientes pequeño, acuérdate de David. Si tú en medio de la situación te sientes pequeño, acuérdate de Pedro, aquel hombre impulsivo. Pedro tenía una personalidad similar a la de Marta, pero hay una situación. Para que Pedro pudiese caminar sobre las aguas, él tuvo que pedirle a Dios que interviniera, pedirle a Cristo que interviniera. Para salir de la barca, Jesús no le extendió la mano, nunca. Cuando nosotros leemos, no, le dio una orden. Y tú has recibido una orden, ¿sí o no? Tú tienes una orden puesta como semilla en tu corazón. Pero cuando se hundía, clamó. Y entonces, solo hasta entonces, hasta que él clamó, Jesús estiró su mano y asió de él. Solo hasta ese momento. Iglesia, utiliza las armas que tienes.
utiliza las armas que tienes. El enemigo está usando todas sus armas contra ti. Está utilizando todo su arsenal, toda su gente, toda situación la crea para poder atacarte. Pero nosotros no somos huérfanos. Nosotros somos hijos de Dios. Antes dedicábamos a un niño. Mi mamá biológica fue a la iglesia de Dios y por ella oraron y por ella pusieron sus manos en el vientre. Y hoy día puede tener a un hijo que predique delante de todos. Entonces es bueno que nosotros dediquemos a los niños, porque eso es un proceso. Estamos aprobados delante de Dios. Y cuando cada persona que va creciendo vaya en los procesos, vea, Dios no desecha los pactos. Un día les voy a hablar a ustedes de por qué es tan importante que la mujer guarde su virginidad. Ustedes saben que en el proceso que la mujer es virgen, cuando tiene su primera relación sexual, esa relación sexual, ¿cómo se rompe? Con sangre. Es un pacto. Eso es importante. Pero un día vamos a hablar de eso. ¿Por qué la mujer debe ser tan cuidadosa con eso? Sin menospreciar a la que se ha adelantado. Pero ese es un pacto de Dios. Y nosotros tenemos un Dios de pacto, iglesia. Un Dios de pacto que cumple su promesa aun cuando a nosotros se nos olvide. Ahí tenemos al doctor Almanza, que nos puede hablar bastante acerca de eso, iglesia. Quiero darte las gracias por esta oportunidad que me has dado hoy de darte la palabra, compartirla contigo. Yo me gozo en Dios. Solamente vamos a escuchar los testimonios de aquello que te ha quedado guardado para traerlo hoy. Espero que haya sido de provecho, que te hayas gozado. Lo hice con todo lo que Dios me dio y la honra y la gloria sea para Él. Dios te bendiga.